Padre, te damos gracias en este día. Y te damos gracias por toda tu bondad y misericordia. Y te pido que en cada uno de los que aquí están, coloques el interés, el anhelo, el deseo de estar contigo cada día, a las 12 y a las 9 de la noche. Y ahora, Espíritu Santo, ven sobre ese de tu sierva y habla palabra de vida eterna en este día. Manifiéstate, Señor, y glorifícate. Que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de cada uno y que tú, Señor, hagas obra poderosa en la vida de cada persona. Muchas gracias por tu bendición, por tu palabra y por tu sierva trayéndonos este mensaje en el día de hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por esta presencia tuya en medio de nosotros, por la bendición de reunirnos como iglesia. Muy buenos días, me alegra muchísimo y me da un gozo increíble poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Bueno, quiero compartir la segunda parte del Salmo 100. Hace 8 días estudiamos la primera parte de este preciosísimo salmo y decíamos que el Salmo 100 tiene que ver con la alabanza y la adoración comunitaria, pero tiene que ver también con la alabanza y la adoración personal. Les compartí que este salmo contiene 7 verbos y que esos 7 verbos están en imperativo, y hace 8 días vimos los primeros 3 verbos, las primeras 3 acciones que nos invita este salmo a tener como una práctica permanente de nuestra vida. Vimos cantar, vimos cantar, venir y servir, que eran los primeros 3 verbos, ¿cierto? Y nos hablaba esta primera imperativo, esta primera orden que nos da el Señor, nos dice cantar, ¿sí? Pero no nos dice que cantemos de cualquier manera, de cualquier forma, sino que cantemos ¿cómo? Con alegría, ¿cierto? Para Dios es supremamente importante no solamente las acciones, sino la actitud con que tomemos, con que hagamos cada cosa. Y aquí nos está hablando cantar. Cantad, y empieza este salmo diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Perdón. Entonces, en esta primera parte del salmo que vimos, estudiamos esa parte, cómo es de importante para Dios que cantemos, ¿sí? Y decíamos que hay muchos cristianos que de pronto por ignorancia, pensemos que es por ignorancia, no le dan la importancia a cantarle al Señor, y que muchos han dicho: a mí me interesa es la palabra de Dios y la predicación, de tal manera que no importa llegar tarde a la iglesia o llegar aún tarde a nuestra propia casa, conectarnos, porque digo, no, eso de cantar, yo ni sé cantar ni me gusta, entonces yo llego a la predicación. Que para Dios esa actitud es incorrecta, totalmente incorrecta. Es el protocolo de Dios que nos dice: canten, y este salmo es claro con ello, pero en muchos otros lugares de los salmos nos invita el Señor a cantar, pero cantar con alegría. Es Dios quien ordena que cantemos. Y luego vimos venir ante Él con gozo, ¿sí? Ese venir ante su presencia, es estar listos cada vez que vamos al tiempo devocional, es seguir al Señor con un gozo increíble, con alegría, con disposición del corazón, que cada vez que vengamos a la presencia de Dios, lo hagamos con la mejor actitud, que lo hagamos, dice, con regocijo. Vengan delante de Él, pero no vengan de cualquier manera. Que cada domingo cuando nos reunimos en la iglesia, ahorita que estamos reuniéndonos
todavía desde nuestra casa, que lo hagamos con tanto gozo, con tanta motivación, con tanta alegría, que nos arreglemos para estar en la presencia de Dios, que estemos presentables delante del Señor, que estemos a tiempo porque es para Él, es una cita con Dios, no es con cualquier persona. Dice, vengan delante del Señor, vengan con regocijo. Y luego hablamos también del tercer punto, del tercer verbo, servir al Señor con alegría. Entonces compartí hace 8 días este último punto, que nos dedicamos ahí tal vez 20 minutos al último punto, la importancia de servir, la actitud de servir. Cómo para el Señor es tan importante no solamente que sirvamos, sino que lo hagamos con una actitud de alegría, no porque me tocó, no porque ya no hay nada más que hacer, no es porque no hay otro que lo haga. Dice en Colosenses 3:23, ¿cierto? Que todo lo que hagan, todo, y la palabra todo era para subrayarla y para tenerla muy en cuenta, todo lo que hagamos, dice, hagámoslo como ¿para quién? Para el Señor, para Dios, dice, y no para los hombres. Qué importante esto. Entonces compartía que cuando comprendemos que nuestro servicio no solamente es predicar, como lo estoy haciendo en este momento, o en el ministerio de alabanza o cantarle, sino que el Señor nos invita a servirlo a Él todo el tiempo, y que cuando estamos sirviendo a nuestra familia, cuando estamos sirviendo en la iglesia, cuando estamos sirviendo en un ministerio, tenemos que recordar para quién lo estamos haciendo. Y cuando comprendemos esto, la actitud que tenemos a veces de jartera, de pronto de hasta resentimiento porque no nos dan las gracias como debieron dárnoslas, la actitud de desgano para servir tiene que quitarse de nuestro corazón, porque comprendemos, recordamos a quién estamos sirviendo. Y ese texto termina diciendo, porque si sabes que es al Señor, del Señor recibirás la recompensa. Dios recompensa a aquel hijo suyo que lo sirve, pero que lo sirve con alegría, que lo sirve con una actitud de gozo, de alegría, de hacerlo para el Señor. Para Dios la actitud es supremamente importante. Es a Cristo el Señor que servimos, nos dice la palabra. Y no solo implica servir cuando tengo ganas de hacerlo, sino también cuando no tengo ganas de hacerlo. Es del Señor que esperamos recibir recompensa y no de las personas. Eso tiene que ser claro en nuestra vida, ¿sí? Y cuando entendemos eso, entonces nuestra actitud cambia, porque sabemos a quién servimos y de quién vamos a esperar esa recompensa. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo está tu actitud? En esta semana, ¿aplicaste esta palabra del Señor? Si la aplicaste, tuviste que ver un cambio de actitud en tu forma de cantarle, de adorar, de venir a la presencia de Dios y de servir al Señor. Tuvo que haber un cambio. Si no aplicaste la palabra de Dios, pues seguramente la actitud siguió igual. Pero yo le pido al Señor que esta palabra haya caído en buen terreno, en terreno fértil, y que esté dando un fruto maravilloso. Ok, hoy veremos los 4 verbos siguientes de este salmo. Del verso 3 al 5, en el verso 3 al 5 nos dice el Señor, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer, subrayen este verbo. Otra vez, otro imperativo. Y aquí es ese 4º imperativo. ¿Qué tengo que reconocer? Tengo que reconocer la causa de la alabanza y la acción de gracias, ¿sí? Así como los motivos para hacerlo. Estos son supremamente importantes. Fíjense, iglesia, es necesario reconocer quién es Dios, lo que es Dios para mí. ¿Qué es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Ustedes han escuchado muchas veces que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con Cristo. Una relación que se va haciendo cada vez más estrecha y más profunda en la medida que lo conozco. Yo debo conocer más y más a este Cristo maravilloso.
Mi meta en la vida debe ser conocerlo más y más, como dice el apóstol Pablo. Todo lo demás lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Cuando usted conoce a Dios y conoce a Cristo, su servicio, su gratitud, su alabanza al Señor se va a enriquecer profundamente. Matthew Henry dice, el conocimiento es la madre de la devoción y de la obediencia. Los sacrificios a ciegas nunca agradan al Dios que ve. Y él sigue diciendo, conozcamos al menos estas 6 cosas con respecto a Dios. Conozcamos que Jehová es Dios. ¿Qué significa eso? Reconocer a Jehová. Dice, el único Dios vivo y verdadero, ser infinitamente perfecto y suficiente en sí mismo. Es espíritu eterno, incomprensible e independiente, primera causa y último fin de todo. ¿Qué más debo conocer? Que Él es nuestro creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice este precioso salmo. Él nos dio el ser, Él es el autor de nuestro cuerpo, Él es el Padre de los espíritus. Nosotros no pudimos hacernos a nosotros mismos, por la sencilla razón de que para hacer algo es preciso existir ya de antemano. Repito, nosotros no pudimos hacernos a nosotros mismos, por la sencilla razón de que para hacer algo es preciso existir ya de antemano. Por consiguiente, somos suyos, como lo dice aquí este salmo. Somos suyos, le pertenecemos. Y como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto es lo que tenemos que reconocer, pero aún más, dice Matthew Henry, que Él es nuestro supremo soberano gobernador, que pueblo suyo somos, que Él es nuestro bienhechor y que nosotros, ovejas de su prado, ovejas de su rebaño, a las que Él como ese buen pastor guía, alimenta y protege, pero que Él es un Dios de infinita misericordia y fidelidad. Si usted conoce al menos esto de parte de Dios, acerca de Dios, no tendrá motivos para seguir creciendo en ese conocimiento. Reconocer, como dice el Salmo, reconocer que el Señor es Dios, implica 2 cosas. Saber, entender, conocer por medio de la observación y de la reflexión. 2 cosas. Entender, conocer por medio de la observación y de la reflexión. Por ejemplo, en la creación podemos vislumbrar, podemos observar un poco de lo que es la majestad de Dios. Tiene que haber un Dios, un diseñador ante tanta perfección. El salmista muchas veces, en algunos de los salmos, dice que se queda extasiado solo contemplando la creación. Él pudo decir en algún momento en el Salmo 8, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visitas. Y comienza a expresar con inmensa admiración, extasiado, la creación. Solo la creación le hace pensar que Dios es absolutamente extraordinario. Y la otra forma para reconocer a Dios es por medio de la experiencia personal, de la vivencia. Entonces, 2 cosas. 1, por medio de la observación, y 2, por medio de ¿qué? De la reflexión o la experiencia personal, la vivencia. ¿Recuerdan ustedes a Job? Cuando habían pasado tantas cosas en su vida, ya cuando pasa toda esa experiencia de dolor, de aflicción, de pérdidas en su vida, de profundos encuentros con Dios también y encuentros con él mismo, él termina diciendo, de oídas yo te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Una cosa es que me hayan contado acerca de ti, pero otra cosa es que yo te conozca ahora, que mis ojos te vean, Señor. Esa es la experiencia personal. Cuando usted invita a alguien, a un familiar, a un amigo, a que conozca a Cristo, a que le entregue su vida a Cristo, lo está invitando a esto. No a que lo conozca ya por lo que te han dicho, sino porque tú puedes conocerlo en tu propio corazón.
Fíjense que los samaritanos tuvieron esa experiencia. ¿Ustedes recuerdan a la mujer samaritana que está en el pozo y se encuentra con Jesús y después de un diálogo impresionante, ella reconoce que es el Mesías? ¿Y qué hace? Y se deja su cántaro y se va corriendo a sus amigos, a sus familiares, a su pueblo, y les dice, yo he encontrado al Mesías, lo he encontrado. Y los invita a que vayan y lo vean. Y entonces dice que van y van a estar con Jesús al menos 2 días y comienzan a escucharlo y a escucharlo. Y luego al final los samaritanos le dicen, ya no conocemos por lo que tú nos has dicho. Ya conocemos al Mesías por lo que nosotros mismos hemos visto, hemos escuchado y hemos experimentado. Ahora lo conocemos. Esto es reconocer. Preciosa iglesia del Señor. En este tiempo ha sido un tiempo maravilloso para estar conociendo más y más al Señor. Nuestra tarea como pastores es acercarlos siempre al Señor. Que cada uno de ustedes pueda decir, yo conozco quién es el Señor. Que cada uno de ustedes pueda decir, soy una oveja del Señor. Fíjense, nosotros mismos como pastores somos ovejas del Señor. David dijo, el Señor es mi pastor. Como pastores no debemos provocar que ustedes dependan de nosotros, sino que dependan de quién, del Señor. Hay pastores que les gusta volver a sus ovejas dependientes de ellos, pero esa no es una función correcta. Las personas que van creciendo y van madurando espiritualmente llegan a depender de Dios en todas las áreas de sus vidas. Yo le pido siempre al Señor que esta sea una congregación saludable espiritual y emocionalmente. Que en este tiempo de confinamiento, más bien yo diría, en este tiempo de confinamiento ha sido como un termómetro para nosotros como pastores. Poder ver el grado de madurez de la iglesia. Fíjense, no reunirnos físicamente durante no 1 mes ni 2, sino ya 5 meses largos. Y ver a una congregación fiel, una congregación firme, recibiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, queriendo servir al Señor, dando para la obra de Dios. Esto nos muestra que hay un grado de madurez muy significativo en esta congregación. No se imaginan cuánto alabamos a Dios por eso. ¿Usted alaba a Dios por eso? Lo invito a que le dé gracias a Dios, porque hay un grado de madurez que se está dando. Los pastores no debemos gobernar sus vidas, no es nuestra función decirle a las ovejas con quién te cases, qué negocio hacer, qué no, dónde estudiar, dónde vivir, no. Ahora, es muy diferente pedir consejos sobre algún asunto o situación donde no tengamos suficiente claridad después de haber orado, después de haber consultado la palabra de Dios, después de haber buscado al Señor y decirle, Señor, guíame, muéstrame, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Yo conozco, Señor, que sobre mí fijas tus ojos y me indicas el camino que yo debo andar. Yo misma tengo esas personas maduras espiritualmente a quienes varias veces acudo en busca de consejo sabio cuando es necesario. Es importante ser interdependientes. Lo más espectacular es cuando una persona de la iglesia me dice, el Señor me habló, el Señor me mostró lo que tenía que hacer. El Señor me dijo claramente lo que tenía que hacer. Para mí eso es una alegría inmensa. Y eso me pasó con Zoraidita. Porque un día me llama y me dice, mira lo que Dios me habló. Estaba leyendo la palabra de Dios y el Señor me dijo aquí esto, esto y esto. Y fruto de esto que Dios me mostró, hice tal cosa. Eso es algo maravilloso. ¿Sí? Dios nos habla. Dios nos habla cuando tenemos esa comunión. Reconocer que Jehová es Dios. Es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos. ¿Y qué más? Y ovejas de su prado. Y personalícelo, dígalo en voz alta aún. Dígale, yo soy pueblo del Señor y soy oveja de su rebaño. ¿Sí? Tú eres oveja del rebaño del Señor. Eres pueblo de su pertenencia. Entonces, ¿saben qué pasa? Eres el más privilegiado y más bendecido ser humano. La Biblia dice que somos real sacerdocio, que después de que le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos hace un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios.
Tú eres especial tesoro para el Señor. Eres una oveja de su rebaño. Y el Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo te pregunto, ¿has reflexionado suficientemente sobre esta realidad espiritual? ¿Lo crees? ¿Es una vivencia personal? ¿Reconoces que el Señor es tu Dios? Porque el Señor nos da un imperativo en el Salmo 100. Reconocer que el Señor, que Jehová es Dios. Y sobre todo es tu Dios, es mi Dios. Amén. Y luego nos dice en el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad. Este verbo en el hebreo significa entrar a algún lugar para dejar algo. Es como cuando alguien te envía a hacer una compra y tú regresas, ¿cierto? Y entras con algo. En el hebreo, esto es muy significativo, esta palabra en este salmo, cuando dice entrar por sus puertas. ¿Con qué? ¿Con qué entramos delante del Señor? Con acción de gracias, con acción de gracias. Qué cosa tan maravillosa. Gratitud. ¿Saben qué es la gratitud? Entre muchas otras definiciones, es una actitud que estima lo que has recibido. Actitud que estima en gran manera lo que has recibido. Yo puedo tener una actitud de gratitud aparente, ¿cierto? Superficial, a medias. Pero aquí, en este salmo, nos está diciendo el Señor, entra, cuando entres a la presencia de Dios, entra con actitud de acción de gracias, con actitud de estimar todo lo que el Señor ha hecho. Una pregunta, amada iglesia, ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Tú te has preguntado? ¿Y qué está haciendo el Señor por ti en el presente? ¿Y qué hará en el futuro? Este verbo tiene que ver con esto también, con lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor hará. Hay tantos motivos. Si usted escribe, porque yo les he pedido en varios momentos que usted escriba por qué está agradecido con Dios. A mí a veces me da como dolor de alguna manera y me pregunto, ¿será porque no hay tiempo o será porque no han entendido lo que es la gratitud cuando en las reuniones le pedimos a alguna persona, especialmente los días de acción de gracias, ¿quieres darle gracias a Dios por algo que Dios hizo? Y solamente 10 o 15 levantan la mano, ¿cierto? Y es una congregación de 80 o 100. Bueno, ojalá sea por cuestión de tiempo. La ingratitud, ¿saben qué muestra? Atención, aquí, orgullo. La ingratitud muestra orgullo. En Romanos capítulo 1, verso 21, Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos está hablando de aquellas personas, ¿sí?, que aunque tienen la oportunidad de ser personas agradecidas a Dios, no lo hicieron. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Sus razonamientos. Razonamientos que les dicen, es que, ¿por qué agradecer a Dios? Si tú no trabajas, no tienes lo que tienes en este momento. Lo que tienes es por tu capacidad, por tu inteligencia, por tu fortaleza, porque eres una persona fuerte. El orgullo nos hace ser ingratos con Dios. Y es también como decir a Dios, es que yo merezco más. Yo merezco más. En Colosenses capítulo 2, el versos 6 y 7, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Digan conmigo, abundando en acciones de gracias. No escaseando en acciones de gracias, sino abundando. En la medida que ando, camino con el Señor, y soy arraigada en Él, y sobreedificada en Él, y soy confirmada en la fe, en esa medida, mi corazón, mi vida debe abundar para el Señor en acciones de gracias. Y en 1 Tesalonicenses es un texto muy conocido, dice, dad gracias a Dios en todo. Y ese en todo en el griego que está escrito, significa posición de lugar. En todo significa en cualquier situación. Y refuerza esta verdad Efesios capítulo 5, verso 20. Efesios capítulo 5, verso 20. Dice, dad siempre gracias por todo. Antes nos dice en todo y ahora nos dice por todo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? En todo, o sea, posición y lugar, cualquier situación, en cualquier tiempo y por todo, es en cualquier momento, en cualquier cosa, grande, pequeña, como sea. Fíjese que une con claridad el concepto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento sobre dar gracias al Señor. En el Antiguo Testamento nos está hablando claramente los salmos. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alaben, den gracias a Dios. Y en el Nuevo Testamento nos dicen, den gracias por todo, den gracias en todo. ¿Sí? Cuando usted conoce al Señor, y todo está unido uno con otro, mire, cuando usted ha reconocido quién es Dios y sabe que Él es soberano, eso le da una profunda libertad para agradecer al Señor en cualquier situación, por dolorosa, por triste que sea, por difícil que sea. Hay un testimonio de una persona que a mí me edifica mucho por su actitud de humildad y gratitud al Señor en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones duras de la vida. Y es mi hijo Pablo Andrés. Nosotros les contamos a ustedes que ellos acaban de pasar de ser contaminados con el COVID los 5, ¿cierto? Y que para 2 de ellos especialmente fue más duro. Y para Pablo Andrés, pues que tenía que estar allí con su familia y estar cocinando y estar ayudando y estar sirviendo y estar haciendo todo. En fin, fue bastante duro, fue difícil. Pero siempre decía, Señor, el Señor sabe por qué lo permitió, mamá me decía. Dios lo sabe. Yo alabo y bendigo al Señor por eso. El Señor sabe, sabrá qué va a pasar con nosotros acá. El Señor lo sabrá. Porque no sabían qué grado de afectación les iba a causar eso. O aún si alguno de ellos el Señor se lo iba a llevar. No sabía. Bueno, pasó y ustedes saben que ya por la misericordia inmensa del Señor, Dios permitió que ya pasara en esa etapa. Y luego, la semana antepasada, nos cuenta que su carro, ¿cierto?, se le descompuso el aire acondicionado. En un lugar donde el clima está entre los 35 y 40 grados. Y donde los talleres que arreglan los carros son muy escasos porque la gente allá desecha y va comprando el nuevo, ¿cierto? Pero él no tiene esa posibilidad de desechar nada. Y donde cualquier arreglo cuesta un ojo de la cara, como decimos nosotros. Y cuando esto pasa, entonces dice, y entonces dijo, no, dale gracias, mamá. Gracias, Señor. Tú sabes por qué lo permites. Gracias, Señor. Bendito seas y bendito seas por lo que va a pasar. No tengo el dinero, pues, para pagar un arreglo, pero tú sabrás, Señor. Si tú lo permites, tú sabrás, Señor. Y recordó a una persona que conoció al comienzo cuando recién llegó allá, que se conocieron y un gringo que tiene un taller, ¿cierto? Pero un concesionario y también tiene taller ahí mismo para su concesionario. Entonces lo llevó allá
y le dijo, mira, esto me pasó esto. Y dijo, sí, déjame el carro. Y no sé, lo revisó, claro, dijo, déjamelo. Y cuando lo revisa el carro, no solamente es el aire acondicionado, sino otras cosas más. Que el costo de eso era más de 7 millones de pesos colombianos. Más de 7 millones. Cuando le da ese ático, ¿cierto? A mi hijo, él le dice, bueno, Mike, dime cómo te puedo pagar. Por favor, dame qué crédito para poder pagarte esto. Y entonces le dice Mike, le dice, no, Pablo, tú eres un hombre de Dios. Tú viniste aquí a prepararte para servirle a Dios y sé que no tienes el dinero. Esto es una ofrenda que Dios puso en mi corazón que te hiciera, de la totalidad de esto. Es una ofrenda para el Señor y para ti. Nos decía Pablo, se me aguaron los ojos, dice, a mí se me aguaron los ojos de ver la misericordia y la fidelidad de Dios tan grande, tan grande, tan grande. Muchos no han recibido lo que el Señor tiene para darles. Y me incluyo, muchos no hemos recibido lo que el Señor tiene para darnos. ¿Saben por qué? Por la ingratitud. Porque cuando nos pasan cosas difíciles, no hay abundante gratitud, sino abundancia ¿de qué? De queja. ¿Por qué a mí? Yo te invito hoy a que le des gracias al Señor, pero de todo corazón, que hoy decidas ser agradecido con Dios, que entres por sus atrios con alabanza, con acción de gracias, por tu cónyuge, que no es la persona que tú quisieras que fuera, porque es mal geniado, porque es tacaño, porque no es una persona generosa, porque no te expresa afecto. Tantas cosas. Decide ya de corazón decirle gracias, Señor, por tu hijo ingrato, por el trabajo escaso o por la pérdida de ese trabajo, o por los ingresos que bajaron. Dale gracias al Señor. Dale gracias por la pérdida de la salud. Y ese es el desafío más grande, especialmente cuando pasa tiempo y cuando mi salud sigue quebrantada. Yo no les aseguro que el Señor les devolverá el triple o el cuádruple, pero sí les aseguro que tendrán la paz de Dios que supera toda circunstancia y la certeza que Dios soberano está en el control de esa situación y que las bendiciones del Señor vienen sobre los hijos agradecidos. Amén. Las bendiciones de Dios vienen sobre los hijos agradecidos. El Salmo 100 nos da el imperativo de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y Colosenses nos dice que las acciones de gracias deben abundar, no escasear. Hay un testimonio de un famoso erudito, del que ya mencioné antes algunas enseñanzas de él, es Matthew Henry. Él dice que una vez fue asaltado por ladrones. Y él escribe en su diario, después de que lo asaltan, dice, yo doy gracias al Señor porque nunca he sido asaltado antes. Segundo, doy gracias a Dios porque si bien me robaron la billetera, no me quitaron la vida. Tercero, doy gracias al Señor porque aunque me robaron todo, no me quitaron mucho. Y cuarto, le doy gracias a Dios porque yo fui el asaltado y no el asaltante. ¿Cómo les parece? Entrar por sus puertas con acción de gracias no es solo cantar. Hay algunas personas que dicen, no, es que a mí me encanta la alabanza y cantarle al Señor, yo le canto. Y sí es bueno cantarle al Señor y hacerlo bien. Pero es mucho más que eso, ¿sí? Es conservar un espíritu de victoria que puede darnos el triunfo sobre aquellas cosas que intentan destruirnos. Es conservar un espíritu de gozo y de confianza en el Señor ante aquellas cosas que intentan dañarnos. Entren por sus puertas con acción de gracia, nos dice el Señor. Es permanecer fieles en cualquier circunstancia en que nos hallemos, por más difícil que sea. Y en medio de esas circunstancias seguir agradecido, porque sabemos en quién hemos creído.
sabemos quién es el Señor, sabemos quién está en el control de nuestra vida y de nuestro tiempo. Decidamos entrar por sus atrios con alabanza, siempre, todos los días, en cualquier situación. La primera razón de entrar con alabanza es porque Él es Dios. Y luego dice, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Ese es el siguiente imperativo. La razón para entrar con alabanza delante de Dios, ya fíjense, ya pasamos de la acción de gracias a la alabanza, ¿cierto? Dice, alabar debiera ser muy sencillo, muy sencillo. Alabar a Dios debiera ser muy sencillo, pero ¿saben que no lo es? No es sencillo alabar a Dios. Primero, por la naturaleza de nuestro corazón pecaminoso. Pregunto, ¿cuál es la materia prima de todo pecado? ¿Saben cuál es? Y anótenlo. El egoísmo y el orgullo. El egoísmo y el orgullo es la raíz de todo pecado. Rastree usted cualquier pecado que haya cometido y el orgullo o el egoísmo o los dos están en la raíz. Miremos, por ejemplo, la raíz del pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue? Buscar su propia gloria y no la gloria de Dios. Ese fue el pecado de ellos y fue el pecado de Satanás también. De nuestro corazón debiera salir mucha más alabanza a nuestro Dios, porque fuimos creados para dar gloria a Dios, para adorarlo y para alabarlo. Debería salir abundante exaltación a nuestro Dios todo el tiempo, todos los días y a todas horas. Pero seamos sinceros, nos gusta que nos alaben, nos encanta que nos reconozcan y muchas veces nos resentimos cuando no nos ensalzan por las cosas que hacemos, aún en el nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo 4 dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Este hombre llegó a tener una claridad tremenda, impresionante, que todos los títulos académicos, personales, familiares que él tenía, era por la gracia de Dios. El mundo siempre nos indica y nos enseña a que nuestro ego sea cada vez más grande. El Señor nos enseña que nuestro ego cada vez esté más bajo su control. Para entrar por sus atrios con alabanza, ¿saben qué necesitamos? Crecer en humildad. Y así saldrán más alabanzas a Dios y buscaremos menos el reconocimiento para nosotros mismos. En el fondo de nuestros corazones, casi todos tendemos a pensar que merecemos más. Y esto se llama descontento y orgullo. Ahora el punto no es decir, es que yo no sirvo para nada, ¿cierto? No se trata de eso. Porque fíjense esa paradoja, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Pero por otro lado, esa paradoja de la vida cristiana, de todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo ¿a quién? Al Señor. Fue precioso el testimonio que María Claudia Carreño nos contó el jueves en la reunión de damas. Cuando nos decía que la especialización que ella empezó a hacer hace varios semestres, una especialización bien complicada y sobre todo en medio de una situación donde ella tiene que ser madre de 2 adolescentes, trabajar tiempo completo y hacer la especialización, y resulta que es la mejor, fue la llamaron a estas maneras que su tesis, que todo lo que hizo fue lo mejor de toda la especialización, y que la invitaban a que ella fuera la que diera el tema, las palabras de despedida a todos la despedida de grado, ¿sí? De su especialización. Pero una frase que ella dijo: Dios honra a los que le honran
O sea, entendiendo con claridad que esa honra que el Señor le da es porque ella ha honrado al Señor. Entonces, no se trata de pobretearnos, sino se trata de tener una claridad profunda en el corazón de que todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que el Señor nos da es por su pura misericordia. Alguien decía en un tema, en una conferencia, le decía a los cristianos que les proponía, ¿no? Que dice, cuando nos pregunten o cuando les pregunten, ¿cómo estás? Fulano de tal, ¿cómo estás? Tú deberías responder, mejor de lo que merezco. Mejor de lo que merezco. Todos nosotros estamos mejor de lo que merecemos. Si quieres ser una persona agradecida y alabadora en espíritu y en verdad, recuérdate todo el tiempo que solo tener a Cristo como tu Señor y Salvador, que solo haber sido limpiado de tus pecados con su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, es más que suficiente motivo de estar de rodillas agradecido todos los días. Que habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, ya con eso es más que suficiente para que lo alabes todos los días con todo el corazón. Nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Digno de suprema alabanza. Dios no necesita de nuestras alabanzas. Él no tiene problemas de autoconcepto bajo, pero somos nosotros los que necesitamos dar reconocimiento de su grandeza, de su majestad, de su omnipotencia, de su soberanía, de su extraordinario amor, de su inagotable amor por nosotros. Nuestro ser interior, nuestro hombre interior, se impregna del carácter de Cristo cuando damos alabanza como un estilo de vida. Cuando adoramos al Señor como un estilo de vida. Entrad por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Alabadle y bendecidle. Y por cuestión de tiempo no voy a alargarme más, sino que quiero dejar aquí nomás el tema. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Estas razones están vigentes en este día, como en la época que fue escrito. Necesitamos aprender a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabar y bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, bueno, bueno. Para siempre su misericordia. Alábalo porque Él es bueno, en gran manera bueno, más allá de lo que te imaginas. Él es bueno. Satanás muchas veces coloca en nuestra mente y en nuestro corazón, no confíes en Dios, porque Él no es tan bueno como tú piensas que es. Pero Él es más bueno de lo que imaginamos, lo que pensamos. Su misericordia es para siempre. Su misericordia es inagotable. Inagotable. Y si hay alguna persona escuchándome en este momento que todavía no le ha entregado su vida a Cristo Jesús como su Señor, su Salvador, que todavía no conoce a Dios como debiera conocerlo, que ha escuchado acerca de Dios, pero no ha tenido un encuentro personal con Cristo, hoy mismo puedes recibirlo en tu corazón gratuitamente. Hoy mismo puedes recibir esa salvación maravillosa. Solo entrégale tu vida a Cristo. Pídele que perdone todos tus pecados, que te perdone por la ingratitud tan profunda que hay en tu corazón, que te limpie con su sangre, que tú te arrepientes de haber andado en tus propios caminos, que te arrepientes de haber pecado contra Él y que le entregas tu vida en este día. Y tú le puedes decir, yo te necesito, Señor. Entra a mi corazón, entra a mi vida. Toma el control de mi vida, Señor. Quiero conocerte. Quiero aprender a adorarte como tú mereces, a darte reconocimiento, a reconocer que solo tú eres Dios, a depender de ti. Pídele que perdone tus pecados y Él lo hará. Démosle gracias al Señor. Concluyamos alabando a Dios. Yo le invito a que usted levante sus manos al Señor en este momento
Y si quiere, póngase en pie y dígale, Señor, enséñame a entrar por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza, Señor. Enséñame, Señor, a ser verdaderamente agradecidos. Yo les invito hoy que aquello que usted le ha agradecido al Señor solo a medias, que aquella pérdida que ha tenido que usted le ha agradecido solo a medias, hoy defina decirle, Señor, te lo entrego a ti y te agradezco y creo que eres soberano y que estás en el control de esta situación, Señor. Yo reconozco que tú eres Dios, que eres mi Dios, eres mi Dios. Y reconozco que por la gracia tuya soy lo que soy. Entro por tus puertas con acción de gracias. Cierra sus ojos allí si desea, con sus ojos cerrados y sus manos levantadas. Y si desea, ojalá póngase en pie y dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero ser un hombre agradecido, profundamente agradecido contigo. Quiero ser una mujer que no solamente piense que cantarte es alabar a Dios, que es con mi estilo de vida, con mi actitud de gratitud permanente a ti, Señor, especialmente cuando las cosas no me salen como yo quiero. Que es en los momentos cuando tengo pérdidas y no sé cómo manejarlas, que puedo decirte gracias, Señor. Gracias porque perdí este trabajo. Gracias porque mi carro se me dañó, Señor, y no tengo cómo mandarlo a arreglar. Gracias, Señor, porque mis ingresos bajaron. Gracias, Señor, porque mi salud no está como debiera estar o como yo quisiera que estuviera, Señor. Gracias porque tú tienes propósitos en ellos, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor. Padre amado, danos un espíritu de verdadera alabanza y de verdadera gratitud contigo. Obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esos ingresos que bajaron. Bendito y alabado sea, Señor. Oh, Señor amado, que comprendamos, mi amado Señor, que darte gracias es lo mejor que podemos hacer, es lo más valioso, lo más importante, que es abrir, que cuando entramos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza y te adoramos y te bendecimos, Señor, estamos de verdad de corazón diciendo, conozco quién es mi Dios. Sé que puedo confiar en Él. Sé que tiene control de esta situación. Sé que el Señor no me defraudará. Sé que el Señor tiene una solución a este problema. Digámosle, Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer que abunde en acción de gracias. Que abunde, Señor, en acción de gracias. Oh Espíritu de Dios, quita de esta congregación, Señor, la queja, el descontento, pero quita de nosotros el orgullo, Señor, la falta de humildad, que muchas veces nos hacen tan escasos en la alabanza y la gratitud, Señor. Quita de nuestros corazones, Señor amado, esa actitud de creer que nos merecemos más. Ese egoísmo, Señor, que es la raíz de todo pecado. Limpia nuestros corazones del egoísmo y el orgullo, Señor. Límpianos, Señor. Guárdanos de seguir buscando nuestra propia gloria y no la gloria tuya. Hazlo, Espíritu Santo de Dios. Señor, recuérdanos que fuimos creados para darte gloria y adorarte, cualquiera que sea nuestra situación. Bendito sea, Señor. Gloria a tu nombre, Padre.